No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Los artistas son todos burgueses, aunque algunos, los desconocidos, pasen hambre. Fernando González Viñas y Joaquín Santiago García, artistas, bienvenidos a La Hora Extra. Muchísimas gracias. Fernando es historiador, escritor, traductor y comisario de exposiciones. Joaquín es licenciado en física, ha estudiado también Bellas Artes y trabaja en el radiotelescopio de Irán en Sierra Nevada. También es ilustrador. Los dos han publicado La danza o la vida, una novela gráfica editada por El Paseo, en la que recuperan la figura de Mary Wigman, que cambió para siempre la historia de la danza. Quiso liberar el cuerpo de la tiranía del pentagrama, convirtió la danza en una expresión autónoma y revolucionó el lenguaje escénico del siglo XX, pero también fue una figura atravesada por las sombras de su tiempo, por el auge del nazismo, la persecución del arte considerado degenerado y la difícil relación entre creación y poder. Para empezar, chicos, ¿quién era Mary Wigman? Si lo estoy diciendo bien en alemán. ¿Por qué merece hoy una novela gráfica? ¿Qué os sorprendió más al descubrirla? Bueno, lo estás diciendo muy bien, Wigman. Y Wigman fue un personaje con mucho interés porque llega en realidad tarde a la danza, teniendo en cuenta la edad que tenía, que ya estaba bien entrada a los 20 años, y que de pronto vive en un mundo que está cambiando, está llegando el expresionismo, y ella, pues partícipe de ese tiempo, ve que no se puede seguir bailando como le estaban enseñando. Entonces huye de los métodos rítmicos que le intentan dar los grandes popes de la época como Dalcroce y Laban, y crea la danza expresionista. Ella es la máxima representante y la creadora realmente. Y luego, pues claro, llega una época en la que se encuentra con la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar, el ascenso del nazismo, la Segunda Guerra Mundial, la división de Alemania en dos, con lo que eso supone a nivel ideológico, y bueno, es una hija de su tiempo, con lo cual en la novela gráfica, pues yo como guionista he tratado también de contar toda esa época, claro. ¿Y por qué no un ensayo o una biografía tradicional? Bueno, existe en español de ella un solo libro editado de todo lo que se ha escrito sobre ella en alemán, pero aquí había algo fundamental que es cómo presentar a un personaje. Si escribes una biografía tradicional, es posible que no llegues, por un lado. Y por otro lado, ella danza. Creo que es muy difícil el reto de en una biografía pues explicar sin fotografías, por ejemplo, la danza, pero claro, ahí tenemos el lenguaje del cómic, el lenguaje del tebeo, que es maravilloso porque está a medio camino entre el cine y la literatura, el libro, y te permite pues hacer un ejercicio no solo de representación, sino en este caso, como bien ha hecho Joaquín, que lo dibuja, de invención o de reinvención, y plasmarlo para que el lector también vea no solo quién era Mary Wigman o cómo se movía, sino un poco la visión nuestra de su movimiento y de ¿no? Joaquín, que eres el dibujante. Sí, el cómic es perfecto para este tipo de proyectos. Tiene muchísimas dimensiones de narrativa y de conexión de diferentes conceptos, tanto plásticos como artísticos. Y en el caso además de Wigman, que ella a lo largo de toda su trayectoria, también parte importante de la historia, cómo le iban influyendo a la vanguardia histórica, artística. El cómic te permite si lo consigues, que algo esperamos haber conseguido, te puede permitir el hacer esa conexión entre todos esos tipos de conceptos distintos plásticos, ¿no? Tanto artísticos y además de todos los elementos visuales de su tiempo. El cómic es maravilloso. Todos tuvieron. Muchas gracias. Gracias. Que todos tuvieron, perdona que te he interrumpido. Sí, no. Que todos tuvieron peso a la hora en la evolución artística del proyecto de Wigman, ¿no? ¿Os gustaba la danza o la habéis descubierto mejor y os gusta más ahora, o no os gusta, que hay a quien no le gusta la danza? Bueno, a ver, yo no soy un aficionado a la danza, aunque si me dan una copa de vino bailo lo mío, es decir, en un momento dado, pero soy un poco más de guitarra eléctrica. Pero es verdad que como expresión artística
y sobre todo la danza expresionista, vanguardista, cuando empecé a introducirme en la figura de Beekman, pues fue prácticamente un shock, porque su Hexentanz o baile de la bruja, que lo pueden ver cualquiera en YouTube, si pone Mary Beekman y baile de la bruja o Hexentanz, que es un minuto prácticamente, pues te deja patidifuso. Sí. Fue uno de los primeros, fue un amor a primera vista, casi en mi caso también. La respuesta corta sería un absoluto analfabeto en el mundo de la danza, y fue un amor cuando Fernando me presentó el proyecto y empecé a ver las primeras imágenes. Cuando ya después cuando vas desarrollando el proyecto, intentas entender qué es lo que quiere poner, qué es lo que quería poner Beekman encima de la mesa con la danza expresionista, intentas comprender su coreografía. Hace una labor pedagógica propia que hace que después sea diferente después de terminar el proyecto, y ahora sí sea un enamorado de la danza contemporánea. Es que además cuando vi la fotografía de sus coreografías o de ella en acción, que las fotografías de detenimiento, ahí veía escultura, y yo veía escultura, por ejemplo, la escultura arcaica griega, los kuroi, que aparece, que luego Joaquín pues la representa. Entonces yo, que he estudiado historia del arte, pues a mí me recordaba esa imagen de algo rotundo que tiene por detrás un esfuerzo tremendo. Entonces no te queda más remedio que enamorarte de su danza, de sus coreografías, porque es absolutamente demencial lo que representa, correspondiente a su época, que es una época muy convulsa, y tú ves en sus danzas o en las fotografías de sus danzas, y esperemos que los dibujos también esa época, ¿no? Sí, esperemos que de la misma manera también abra una puerta a quien no conozca mucho la danza expresionista, la danza contemporánea, igual que no la ha abierto, al menos a mí personalmente, ¿no? La primera escena del libro nos lleva al Estadio Olímpico de Berlín, 1936, a los Juegos Olímpicos, y a un encuentro entre Mary Beekman y la cineasta Leni Riefenstahl, que había sido una de sus alumnas o hijas de la danza. ¿Por qué decidisteis empezar precisamente ahí la historia? Bueno, principalmente porque la escena, aunque hay su parte de ficción en el diálogo, evidentemente, pero es real porque Leni Riefenstahl fue alumna de Mary Beekman. Es cierto que durante breve tiempo, pero fue alumna. Leni Riefenstahl, su primera película la hace como actriz y se tira toda la película bailando. Es ahí como llega ella al cine. Entonces había un vínculo entre dos personajes que, a la vez, con la llegada del nazismo, pues cada una toma un camino muy distinto. Entonces, Leni Riefenstahl está completamente alineada con más que con el nazismo, con Hitler, con el propio figura de Hitler, y Mary Beekman pues titubea, porque bueno, en principio te ves arrastrado y luego te das cuenta de lo que ocurre, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho esa idea de qué hace el artista ante la llegada de un dictado que es en cualquier manera, en cualquier modo discutible, ¿no? Y mucho más que discutible en el caso del nazismo, está claro. Cómo posicionarse, qué hacer y esa gran diferencia que ocurre entre ambas. Por ejemplo, que eso no lo cuento aquí, pero Mary Beekman, en su diario, que no está publicado, y hay extractos en diferentes libros alemanes, en su diario pues llega a plantearse el exilio de Alemania durante la llegada del nazismo, ¿no? Que al final no realiza. ¿Por qué? Porque ella dice, es que yo represento a Alemania, yo represento la danza alemana. Ahora vienen otros que representan otra idea de Alemania, y si te vas, renuncia a esa Alemania, ¿no? Pero entonces me interesaba mucho ese inicio de decir, empezamos las dos en el mismo sitio, en el año 36, yo ruedo los Juegos Olímpicos y ella hace la coreografía de la inauguración. Y cómo esos caminos, aunque me olvido un poco evidentemente de Leni Riefenstahl, porque no nos interesa bueno, sí, aparece, pero no tanto, evidentemente, pero cuál es la trayectoria de cada una, pues queda ahí reflejado, y cómo puede ser el posicionamiento ante el poder. Riefenstahl le dice a Beekman que ya es la danza alemana. Las dos, cada una a su manera, representaban una idea del espíritu o de la identidad alemana. A eso ya me habéis contestado. Pero Beekman responde algo todavía más ambicioso. Yo soy el espíritu de la danza del mundo, pasada y futura.
¿Era una visionaria o era alguien que no necesitaba abuela? ¿Os sorprendió encontrar a una mujer tan poco modesta, con una conciencia tan grande de su propia importancia? Bueno, a ver, yo soy muy grandilocuente, ¿no? Algún epíteto habré puesto de más, pero sí es verdad que ella, con las dudas iniciales que tiene, de no saber a dónde tiene que ir, a partir de cuando se encuentra con ella misma y con lo que quiere hacer, a partir de ahí es muy radical. Es cierto que ella sabe lo que está haciendo, sabe la importancia que tiene, no solo en Alemania, sino que ella viaja por todo el mundo y cuando va a Estados Unidos, allí es aclamada como una especie de diosa, no solo de la danza, sino como personaje. Que representa algo nuevo y para ella ese algo nuevo era pues la danza del mundo, no solo la danza alemana. Yo creo que Joaquín lo vio igual, ¿no? Sí. Además también encaja bien cuando dice esa frase en el momento de embriaguez total previa a la inauguración de los Juegos del 36, en el que las cabezas estaban probablemente demasiado por las nubes. ¿Sí? Wigman afirma que liberó la danza de la música, que la hizo carne por sí misma. Mientras las mujeres se liberaban de los corsés, la danza seguía encorsetada, atada a un pentagrama sin buscar la individualidad. ¿Hasta qué punto su revolución también fue una revolución femenina o podríamos decir hoy feminista? Pues yo creo que lo fue. Lo fue porque, aunque ella no fuese la única, porque había un montón de mujeres pululando, sobre todo en el ámbito artístico y literario, liberándose del corsé, ella, sus maestros, que son, como dije antes, Dalcroze y Laban. Dalcroze, por ejemplo, pues tocaba el piano y depende de la nota, tenía allí a su grupo de mujeres moviéndose, haciendo un gesto u otro gesto. Y aquello pues es estar atado a un pentagrama, ¿no? Que es la frase que saco aquí en la novela gráfica. Ella libera aquello y libera esa visión un poco masculina de aquí vamos a poner a las mujeres a bailar y a que se les vea los cuerpos bonitos y ella todo lo contrario, porque además su danza podríamos decir que son feas. En el sentido de que sorprende, no se busca una belleza por la belleza, sino lo que se busca es un patos, es decir, una representación que no tiene que ser la belleza, puede ser la fealdad, puede ser el horror. Pues muchas de sus danzas tienen mucho que ver con la muerte, con la máscara, que es muy importante, tanto en su vida como en la novela gráfica. Bueno. Sí, y no está sola, además, ella tampoco, como en este tipo de muertes, porque, por ejemplo, gran parte de la documentación para los bailes de Wigman es de una fotógrafa jovencísima, absolutamente pionera, Charlotte Rudolph, ¿no? Que es una de las primeras que empezó a hacer fotografía de danza en movimiento, cuando quiere documentar Nueva York en los años 30, la época de la construcción de los rascacielos, que aparece también en el cómic. Te encuentras a Berenice Abbott, ¿no? Una fotógrafa fascinante que yo no conocía. Es parte de toda una generación de mujer quizá un poco olvidada. Wigman va repasando su historia, su vida, su trayectoria hasta llegar a ese 1936, que era Múnich en 1913, por ejemplo. Leo un hervidero de cultura. Más adelante en la novela aparece el grupo Die Brücke, Otto Müller y otros tantos expresionistas que fueron tachados de degenerados por el régimen nazi. Hasta les dedicaron una exposición. ¿Qué le enseñan a Wigman los pintores? ¿En qué sentido le abrieron los ojos o le marcaron el camino? Bueno, mucho porque, claro, ella llega a Múnich y se está comenzando o se está desarrollando el expresionismo y tiene amistad con toda aquella vanguardia expresionista. Evidentemente, ella ve el camino de Lanza a través del conocimiento que tiene de los pintores, de Nolde, de una serie de expresionistas que están haciendo algo distinto. Con lo cual, ella dice, bueno, pues esto que se está haciendo distinto, además, el planteamiento de la novela gráfica es estoy buscando, pero no sé qué estoy buscando. ¿Y dónde lo encuentra? Precisamente en los que ya están haciendo algo, pero no en la danza, en la pintura, en la literatura, y a partir de ahí ella crea la danza que ella crea, o en la que ella cree. Es decir, primero está el movimiento artístico que se está desarrollando y luego ella, sobre ese movimiento artístico, aplica una danza nueva. Así que es fundamental todo lo que está girando alrededor en esa época, ¿no? Todo lo que bulle o lo que está hirviendo. Ella se sumerge plenamente en esa olla hirviendo y bueno, no se quema, aunque le cuesta mucho trabajo al principio y bueno, muchos sinsabores porque la gente al principio no comprende lo que está
haciendo, ¿no? Como comisario de exposiciones, ¿tú cómo dirías que se traduce la pintura en movimiento? ¿La pintura también es danza? ¿La danza convierte los cuerpos en pintura? Bueno, a ver, en la pintura siempre ha habido un detenimiento que te obliga a llevar esa pintura a lo que ha sucedido antes y lo que ha sucedido después. En la danza te lo están mostrando, pero la pintura es un trabajo... Aquí tengo un pintor al lado y me está mirando con mala cara, pero hay un trabajo intelectual que podemos ver, por ejemplo, que te digo yo, en Velázquez, en Las hilanderas, en realidad está contando la fábula de Aracnae. Es decir, ahí hay una mitología detrás que tú tienes que plantear. Creo que en la danza te está desarrollando más, pero eso no significa que te lo desarrolle todo, porque ya te da... Beekman te da una serie de, como diría yo, de pistas que luego tú tienes que interpretar, ¿no? Sí, quizás con la pintura, y sobre todo con la pintura de esta época, me voy a lanzar aquí, se me acaba de ocurrir un poco, quizá un poco la capacidad de transmitir conceptos inefables, ¿no? Tener pintura expresionista no tiene por qué ser necesariamente narrativa, ¿no? Ahí se está transmitiendo una idea que no es muy descriptiva, que es algo que puedes hacer con la danza también, quizás, ¿no? Más que, y por volver más que con la pintura, ha sido una sorpresa. El cómic permite jugar muy bien con esos conceptos de traducción de la danza a otro medio. Algo que no fuera grabado simplemente, o sea, más que con la pintura, el lenguaje del cómic sí que permite arrastrar muy bien, intentar arrastrar bien esas relaciones. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti, Joaquín? ¿Dibujar el movimiento, esas respiraciones, esas emociones, o dibujar la historia? Ha sido la historia, ha sido la documentación, sí, porque tal y como tal y como Fernando concibió el cómic, que era en bloques de 2, 4, 6 páginas de momentos señeros de la evolución de la obra de Beekman, recorremos, como he dicho antes, prácticamente todo el siglo XX. Entonces había que intentar que no se quedaran flotando en la nada cada uno de esos bloques, ¿no? Que cada época se paladeara un poquito en las páginas. Entonces eso requiere una labor de documentación, al menos a mí, que yo soy un poquito obseso con estos temas, y eso quizá el elegir el escenario, que los escenarios fueran reales, verídicos, que transmitieran algo, eso ha sido la parte más compleja, porque además tampoco muchas veces había mucha documentación disponible, y lo que se ha llevado más tiempo. Tú trabajas en el radiotelescopio de Sierra Nevada. Tengo que preguntarte qué relación existe entre observar galaxias y dibujar a una bailarina, y por qué en blanco y negro. Bien, lo primero, que es lo más complicado. No, yo creo que todo viene de la curiosidad. O sea, si tienes curiosidad, se puede manifestar de muchas maneras. Una puede ser la científica y otra puede ser la del arte, el dibujo y la expresión. O sea, yo lo veo muy de esa curiosidad y resolución de problemas, van muy de la mano, y al menos a mí me resulta natural casi saltar de un tipo de problemas a otro. Sale solo. Y después, respecto al blanco y negro, era casi toda la documentación que hay de la etapa de culmen de Beekman, de la parte más importante de su desarrollo artístico, son en blanco y negro. Aparte son fotografías muy potentes, y aunque en algún momento nos planteamos algún elemento hacerlo en color, enseguida vimos que no tenía ningún tipo de sentido. El blanco y negro es suficientemente expresivo, recoge esas primeras impresiones que nos llevamos al ver las primeras danzas de Beekman, y permitía distraer un poquito menos, centrarnos más en los elementos plásticos más importantes. Beekman pasó un tiempo en Monte Verità, una escuela que creó el coreógrafo húngaro Rudolf von Laban, una especie de comuna utópica. ¿Qué buscaba allí exactamente? ¿Arte, espiritualidad, revolución personal? ¿Cómo marca Laban a Beekman? Bueno, aquello, lo del Monte Verità es en aquella época el ónfalo del hipismo alemán. Total. Donde hay fotografías de Hermann Hesse desnudo. Yo no me lo podía creer. Cuando Fernando, claro, me pasó la historia y ves 3 fotos de meto una idea, dice, no, esto no es verdad, esto no ha podido pasar. Sí, bueno, eso, en realidad lo crean unos hippies alemanes.
Laban llega más tarde y llega allí de invitado y organizan cursos, pero bueno, está creado por un libro estupendo que se llama Contra la vida establecida, también por El Paseo, que yo traduje del alemán, donde cuenta toda la historia del Monte Verita. Pero en cualquier caso ella llega allí a un lugar paradisíaco donde acaba mucha gente, o allí o en las cercanías. Hermann Hesse vive muy cerca. Allí acaban viviendo muy cerca dos pobres de solemnidad, que son Hugo Ball y Emmy Hennings, que son los creadores del Cabaret Voltaire, y hay allí una pulsión que es la misma que nace en el barrio de Schwabing, en Berlín. Pues estos mismos vanguardistas se van allí y aquello se toman como un periodo de vacaciones donde todo vanguardista tiene que ir. Entonces ella acaba allí, se encuentra allí con Laban, y entonces recibe un impulso más sobre esa libertad, porque allí bailan desnudas en el lago. Bueno, ella tiene fotografías que no está semidesnuda, pero no del todo, pero hay fotografías de bailando en corro desnudo, y era una especie de vamos a partir de cero, es decir, desnudo en la naturaleza, a ver qué sale. Y una de las cosas que sale, pues es el impulso definitivo a Mary Wigman. Sí. Porque allí es donde tiene el impulso definitivo, cuando luego vuelve a Múnich y dice, ya sé lo que quiero. Y hasta ese momento no lo tenía claro. El punto de inflexión. ¿Cómo has gozado tú, Joaquín, dibujando todas esas viñetas? Porque hay muchos falos, hay escenas sexuales muy explícitas. No sé si esta novela tendría que estar recomendada a partir de determinada edad, ¿eh? No lo sé. 2 rombos. Debían de haberle puesto 2 rombos. Sí, requiere quizá, cierto cuidado. Controlado, una exposición controlada. No necesariamente eliminada, pero sí controlada. ¿Y por qué acaban enfrentados ellos? Bueno, por su concepto un poco de la danza. Esta guerra literaria y filosófica que hay a veces, y bueno, que hay siempre, y Laban se queda allí donde comienza, y Wigman quiere ir más allá y va más allá. Ese es el conflicto principal bajo mi punto de vista que tienen, es decir, el detenerme, Laban, y ser una especie de pope que dicta sentencia y que dice esto hay que seguir haciéndolo así, y ella ser mucho más libre, es decir, vamos a ver, esto no tiene por qué ser así. No sé si ahí hay una lucha masculino-femenino, porque es muy posible que tuviesen relación íntima entre ellos, porque aquello en el Monte Verita era un poco un poco loco, y Laban vive con su mujer y con la amante, con la cual tenía hijos con una y con otra, y viven todos juntos. Y no sé hasta qué punto hay un conflicto que tenga que ver con lo sentimental, pero sí, evidentemente hay un conflicto más que profesional, de visión del mundo. Creo que Laban, ¿no? Sí, la sensación que daba es que había ahí como una especie de gurú que exigía cierta adhesión, que iba un poco en contra de el propio carácter de Mary, ¿no? Sí. No sé si querías añadir algo más con las viñetas, Joaquín, porque como no os veo la cara, tengo a veces la sensación de que os estoy cortando. No, respecto a la viñeta de la parte de Monte Verita, ¿querías decir? Sí. Sí, me ha hecho una pregunta. Fernando lo planteó como el punto de inflexión que lo era, y además era tan completamente irreal que fue cuando llegué a ese punto, sí que decidí que también tenía que soltar completamente el estilo, volvernos un poquillo locos en las presentaciones, eso es lo que comentaba antes, ¿no? En ser un poquito más punk en lo que había ahí, también a nivel gráfico, ¿no? Y cada vez que vuelve a aparecer en algún momento de la vida de Wigman la figura de Laban, o el recuerdo de aquella época de Monte Verita, me permitía volver a recoger ese estilo completamente libre y jugar yo y pasármelo bien. Ha sido una excusa un poco también de buscar un poco. A posteriori puedo intentar argumentarlo, pero fue una puerta abierta que me encontré para hacer lo que me daba la gana. Lo diré yo, le gustan mucho los dibujos de Milo Manara, y aquí se nota. Vamos con el régimen nazi, que tengo aquí varias preguntas. Como advertíamos al principio, hay algo paradójico en la vida de Wigman. Participa en celebraciones oficiales del régimen, pero acaba siendo sospechosa para ese mismo régimen. ¿Qué nos dice esto sobre el nazismo y el arte? ¿Fue víctima de los nazis? ¿Fue colaboradora? ¿Fue ambas cosas a la vez? Bueno, aquí yo voy a citar a Roland Barthes y su famoso artículo La muerte del autor,
donde Roland Barthes dice que en realidad quien es el autor de un artículo, de una obra, es el lector. Cuando lo interpreta. Creo que cuando escribí esto he tratado de no dar blancos y negros. Uh-huh. Es decir, todos sabemos lo que supone el nazismo, pero no sabemos lo que supone la actitud individual de alguien que está viviendo en el nazismo y que tiene en peligro, en primer lugar, su carrera, pero también su vida. Entonces he tratado de dar detalles, de mostrar lo que todos sabemos, pero también de mostrar la actitud de esos artistas ante lo que ocurría. La paradoja de Beekman es que al principio pues ella un poco partidaria de lo que está ocurriendo, en el sentido de una Alemania que estaba derrotada, que seguía pagando un precio grandísimo por la Primera Guerra Mundial con las reparaciones de guerra, y que los nazis, una de las ideas era vamos a liberar esta Alemania. Entonces ella ve un poco esa liberación en ese aspecto, pero claro, se encuentra con la realidad muy poco después. Entonces creo que debe ser el propio lector el que determine hasta qué punto hay una responsabilidad o hay una vinculación de esta artista con el régimen. Bajo el punto de vista, ella se ve arrastrada por lo que llega. Y como te digo, en sus diarios, que no lo digo aquí, llega a especular con irse, es decir, no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, y luego se encuentra con la realidad absoluta, que es que no quieren saber, a pesar de que ella coreografía en la inauguración del 36 de la Olimpiada, luego no quieren saber nada de ella y la declaran artista degenerada, y bueno, es una paria hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial. Que luego se vuelve a encontrar con una nueva paradoja, porque en la parte soviética intentan instrumentalizarla, la hacen hablar por la radio y decir que quiere una Alemania unificada, pero para el lado comunista, aunque sin que ella lo diga así, pero la instrumentaliza el poder del otro lado, hasta que se da cuenta también de que otra vez vamos por el mismo camino, y da el salto y se va al Berlín occidental y escapa de un nuevo régimen totalitario que dura otros 45 años en Alemania. Es decir, es muy difícil vivir en un régimen totalitario, realizar tu obra cuando tu obra eres un personaje público y no sentirte vinculado, o cómo desvincularte, o hasta dónde eres responsable de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, yo aquí acudo a Roland Barthes y que cada uno lo interprete como quiera, o lo complete como desee, ¿no? Aún a pena de que el artista, el escritor, que en este caso yo, creemos que somos los autores, pero vamos a dejar que Roland Barthes tenga razón por una vez y que el lector se sumerja, porque creo que mi intención no era solo contar la vida de Beekman y lo que supone, sino contar ese convulso Alemania de entreguerras, de guerra, y bueno, Alemania sigue siendo uno de los países más importantes de Europa y por el que todo pasa, ya pasa más la economía que la guerra, pero siempre influye en lo que ocurre alrededor, y aquí se ve, ¿no? Sí, lo que parece mentira es que en el año 33 o 34, con todo lo que viajaba Beekman, con toda la gente con la que se cruzaba, Albert Einstein, Marlene Dietrich, no supiera lo que estaba pasando con los judíos en Alemania. ¿Hasta qué punto era posible no saber lo que estaba pasando en Alemania? Bueno, a ver, lo que estaba pasando es que estaban siendo señalados, evidentemente, y hay gente de su círculo que empieza a huir de Alemania, tanto judíos como socialistas, Heinrich Mann, es decir, escritores, y hay una desbandada poco a poco, y ella misma se lo plantea, lo de la desbandada. Pero claro, todavía no se ha llegado al punto en el que se llega con las leyes de la solución final y con los campos de concentración que llegan después, ¿no? Es verdad que en esa época ya se empiezan a hacer campos de concentración, pero son cárceles, donde acaban todo el que es socialista, comunista, y donde está todo un poco bastante tenue con respecto a lo que luego ocurriría, ¿no? Entonces sí, estás viendo señales, pero todavía no ha ocurrido lo que va a ocurrir. Prever que va a ocurrir eso, bueno, yo como historiador, con la distancia de la historia, se ve muy fácil. Yeah. Pero si estás inmerso en ello es más complejo, porque como son peldaños pequeñitos, ahora hoy uno, mañana otro, al final te cuesta mucho trabajo decir cuándo me voy, cuándo rompo con esto. Aún así, la segunda parte de la historia, que pasa del diálogo de Beekman con Riefenstahl al diálogo de Beekman consigo misma a través de la máscara, sí que le pega un poco de más, hace un poco más de voz de la conciencia. Así que le está planteando todo el rato de realmente
tú no te estabas dando cuenta de nada. O sea, ¿hasta qué punto uno puede elegir su ceguera también, ¿no? Sí, eso ya lo canta John Lennon en vivir con los ojos cerrados. Es fácil vivir con los ojos cerrados, pero claro, cuando llega un régimen así, yo creo que todo el mundo los entorna. Ya, lo que pasa es que ella repite varias veces: yo solo quiero bailar. Y esa es una frase, no podemos juzgarla desde luego en el presente, pero es una frase que sigue muy viva. Hoy la escuchamos en artistas, en deportistas, en figuras públicas que no quieren posicionarse. ¿Es legítimo refugiarse en el arte y decir yo solo bailo, yo solo actúo, yo solo juego al fútbol? ¿Qué responsabilidad tiene un creador o figuras con un altavoz tan grande cuando el mundo se está derrumbando a nuestro alrededor? Claro, es una pregunta interesantísima que bueno, que como ha dicho Joaquín, trató de resolverlo a través de la máscara, que no solo es su conciencia, sino que también es un poco la nuestra, con el paso ya de la historia. Es decir, la máscara un poco está como nosotros, lector, viendo qué ha hecho Big Man o qué no ha hecho, le estamos diciendo, pero no te estabas dando cuenta de esto, pero realmente se estaba claro. Entonces, bueno, trato de hacerlo a través de la máscara y plantear dónde está el límite del posicionamiento o cuándo debes de decir basta. Evidentemente un tema muy complejo y yo he tratado de plantearlo, pero no juzgarlo de antemano, porque hay cosas evidentes que no necesita, creo yo, el escritor decir, y yo te voy a decir que esto es malo y esto es bueno, sino que el propio lector, con los datos que se dan, sabe hacerlo. Entonces, por ahí yo considero que el lector de novela gráfica es muy inteligente. Que luego lo sea o no, ya no está en mi mano, pero yo, a la hora de escribirlo, lo considero muy inteligente y que sabe dónde están los límites de lo que se está contando y que está quedando claro sin necesidad de que le diga, oye, tú eres muy malo o tú eres muy bueno, ¿no? Sí, luego está ya nuestra propia idea personal, ¿no? De cómo debería ser, que ya puede generar cierta cinismo, empatía a la hora de cómo respondió este personaje histórico, ¿no? Y entonces eso a lo mejor puede intentar evitar que se transmita en la obra para dejar esa puerta abierta a la visión del lector, ¿no? Yo soy un poco más, no sé si menos indulgente. No, bueno, tampoco lo he sido en el sentido de, por ejemplo, cuando sale Leni Riefenstahl al principio, es para mostrar dónde va cada una. Sí. Dónde va cada una y cómo una es fiel absolutamente al régimen y Mary Big Man, pues no lo es. Al principio parece que cierra un poco los ojos, pero luego se da cuenta perfectamente y rechaza lo que está ocurriendo, y en sus diarios además lo dice expresamente. Es decir, no he puesto aquí sus diarios porque evidentemente tienes que condensar en 140 páginas pues una vida muy larga. Entonces no he querido dar explícitamente, pero yo creo que queda claro además con el planteamiento de Leni Riefenstahl, de decir, esta sí se alinea, y Mary Big Man, a pesar de que al principio es muy discutible, y queda claro que es muy discutible, yo creo que el planteamiento te queda claro, ¿no? En las maletas queda bastante claro, en las escenas donde se sumerge en su propia maleta y dice, pero bueno, no vamos a desvelar las viñetas. Pero es muy poderosa esa viñeta, es muy poderosa. Sí. Para un creador, al fin de cuentas, si decide cerrar los ojos, a veces a mí ya mi postura personal es un precio que luego tendrá que pagar en algún momento con su conciencia y tal. Es decir, sobre todo cuando tu labor requiere el contacto con el poder. Luego, pues bueno, todos somos humanos débiles, pero en algún momento eso que contrasta también un poco, creo, con la postura posterior de Riefenstahl, ¿no? Cuando ve documentales y tal, esa arrogancia no creo que sea el caso que esté aquí, ¿no? Pero esa arrogancia hay que pagarla. Una última sobre este contexto político. Su famosa danza de la bruja, Hexentanz, parece surgir de un mundo herido y violento. No sé si hoy vuelve a existir esa sensación de oscuridad colectiva, si hay algo en el siglo XXI que vuelve a llamar a la puerta de aquella Europa de entreguerras. Bueno, yo creo que sí, estamos ante unas, voy a llamarlo pulsiones totalitarias. Realmente, bajo el punto de vista del historiador, yo las identifico con cosas tremendas que hemos visto en el pasado.
es complejo hablar de esto porque yo creo que a veces nos asustamos de lo que está ocurriendo, donde además lo que ya no hay una especie de negociación, sino que hay simplemente poder. Es decir, el que tiene el poder es el que lanza bombas o amenaza con quedarse o directamente atacar para quedarse con algo. Es muy, muy identificable con lo que surge en los años 30 en Europa. Es decir, el fascismo europeo era eso, la ley del más fuerte y viva la muerte y muere la inteligencia. Yo creo que vamos por desgracia. Ojalá, pues no, y todo sea una pulsión que tenemos todos, que no es tan grave, porque bueno, por la calle nos vamos pegándonos navajazos al fin y al cabo, pero es verdad que se identifica con esos años 30. Yo creo que, bueno, esto lo anunció ya Carl Smith en esa época. Y volvemos a esa idea de que el adversario no es un adversario, sino que es un enemigo y bueno, y se está imponiendo una idea de borrar al otro, que ya se impuso en los años 30 y mira las consecuencias terribles. Ojalá no lleguemos a más, pero sí, yo creo que, no sé, Joaquín, ¿qué opina? Pero yo creo que estamos en esa pulsión. Sí, estamos haciendo unos momentos que veremos dentro de unos años cuando miremos para atrás qué camino estábamos transitando. Espero que sea una fiebre pasajera. Dos escenarios. Me ha llamado mucho la atención descubrir que una corrida de toros en Pamplona inspiró parte de su trabajo coreográfico. ¿Qué encontró allí? Bueno, pues mira, las palabras que dice en la novela gráfica sobre esa coreografía, que ella se va de vacaciones con su, bueno, compañero, amante, como lo queramos llamar, porque nunca llegó a casarse, que era 14 años más joven que ella, y va por Francia y llega a Pamplona, y allí pues ve la fiesta que hay en Pamplona, lo que se monta los Sanfermines, que bien lo contó muy bien Hemingway, y lo cuenta cualquier escena de televisión que veamos, y va a los toros. Ella se queda prendada y las palabras que ella pronuncia sobre la creación de esa coreografía, el juego que encuentra de vida y muerte en la plaza, son de ella. Es decir, las he traducido de un libro que tiene sobre sus propias coreografías. Precisamente eso, esa digamos que radicalidad de mostrar la vida y la muerte entre lo que ella ve, al final es una danza, y a pesar de que, bueno, pues llega a decir que se inclina en parte por el toro, luego también se inclina por la danza del torero. Es decir, esa complejidad que tiene el asunto de los toros, que es muy compleja y muy difícil de explicar con un titular, pues ella lo ve y desarrolla una danza al respecto de tanto la corrida como todo lo que tiene que ver con la fiesta de España o de los Sanfermines o Pamplonica, que además titula la coreografía a ritmo de fiesta. Bueno, el que lea la novela gráfica, lo que ella misma lo explica palabra a palabra, y simplemente lo he traducido en esa coreografía porque me interesaba mucho no tergiversar la visión que ella tiene sobre algo de alguien de Europa que llega y de pronto ve una corrida de toros, sobre todo en esa época que no se veían corridas de toros por televisión, que no salían imágenes y todo el mundo era un poco consciente de lo que había dentro de... nadie era consciente de lo que ocurría dentro de la plaza. Hoy en día todo el mundo ha visto alguna imagen, ¿no? Por eso me he limitado un poco a expresar su opinión y su palabra. Su equidistancia, con el toro y con el torero. Con todo. O su cercanía, más que su distancia, un poco su cercanía a ambos. La complejidad, ella ve la complejidad y se acerca a ambos. Es decir, sí, veo al toro, pero también veo al torero. Es decir, lo que está ocurriendo aquí, y ve esa profundidad de un ritual, ¿no? Que al fin y al cabo sus danzas son muy de ritual, y Joaquín creo que lo representa muy bien, esa idea y eso que ella desarrolla la danza es lo que ella ve en la plaza, un ritual, y a partir de ahí pues monta ella su ritual, ¿no? El otro escenario es Nueva York, el descubrimiento también del jazz. ¿Cómo transformó ese encuentro con la cultura afroamericana su visión de la danza? Bueno, yo prefiero que te lo cuente Joaquín porque
porque además creo que Joaquín le ha dado, ha profundizado aún más de lo que en mi guión había. El cómic te permite que tú escribes algo, pero luego con las imágenes puedes desarrollar aún más. Sí. Lo que yo veo es que igual que alguien se encuentra de pronto con un mundo muy distinto en lo que acabamos de hablar de una corrida de toros o una fiesta en España, cuando va a Estados Unidos y ve aquella explosión de los puros americanos, que son los indios, de esos nuevos puros americanos que son los que crean el jazz, que es la negritud, aquello es muy sugerente y te lleva a si tú eres un artista, interpretarlo de un modo que quizá pues quien no lo es no sabe interpretarlo. Creo que ahí Joaquín también lo ha visto muy bien, ¿no? Fue una voladura de cabeza. Yo creo que fue la parte que más disfruté documentando, intentando buscar esos bares de Harlem, del indie hop, donde no era el Cotton Club o algo así, que tú entrabas por la puerta de atrás. No, eran sus locales, cuando tenían su baile, su diversión absoluta, y yo creo que si a Big Man le hubiera llegado con que le llegara la mitad de la impresión que me causó a mí, podía encajar muy bien con su necesidad de encontrar otro lenguaje alternativo, otra aproximación a la danza y otra sensación de libertad, ¿no? Daba la intrahistoria de esto, vamos, a mí me quedé caí un agujero negro ahí, un agujero de gusano. Me hubiera hecho otro cómic entero aparte, solamente con la parte de Nueva York, que por desgracia la parte de los clubs de jazz eran un par de páginas, 3, y eso da para 200. Dos preguntas para terminar. En el libro rescatáis a una mujer clave que ha quedado un poco fuera del relato cultural dominante. Después de todo lo que hemos hablado, no sé por qué ha sido olvidada. Diría que por ser mujer, como tantas borradas de la historia, pero Riefenstahl, por ejemplo, no fue olvidada. Quizá por dedicarse a la danza, un arte menos mainstream o popular que el cine, por sus contradicciones, por colaborar en parte con actos del régimen nazi. ¿Por qué hemos olvidado a Big Man? Bueno, olvidada no ha estado. Es cierto que quizá la danza es un rinconcito ahí que olvidamos en general. Y por eso quizá podamos decir una artista olvidada, pero porque tenemos olvidado la danza, yo mismo. Es decir, hemos tenido la inmensa suerte de conocer ahora un poquito, a raíz de casi todo el cómic, a personas dedicadas profesionalmente al mundo de la danza. Y claro, y Big Man no solamente no era desconocida, era una figura que se estaba esperando. Sí, que tuviera hecho, que estaba ahí siempre presente y que faltaba un poco de obra. Ha sido, como ha dicho Fernando, el desconocimiento general del mundo de la danza y de la danza contemporánea, lo que quizás da la sensación. Sí, es que ha hecho que sea una figura olvidada. De ella en español solo existe traducido un libro, que es El lenguaje de la danza. Pero en alemán pues sí hay literatura abundante sobre Mary Big Man. Quizá no la que se merece. Ahí sí podríamos decir que en Alemania, si tenemos suerte, igual que ocurrió con mi novela gráfica anterior de El Ángel Dada sobre Amy Hennings, que se tradujo al francés y al alemán, hay las gestiones de la editorial con la editorial alemana que lo publicó. Si se acaba publicando en alemán, yo creo que la presentación va a ser otra vez igual que le pasó con Amy Hennings, una mujer olvidada. También pasó con Amy Hennings. Amy Hennings sí estuvo olvidada y tuvo menos mérito que el que se merecía, porque tiene sobre todo un par de novelas maravillosas de expresionismo. Pero Big Man es relativamente, es decir, la tenemos quizá el común olvidados, pero dentro de la danza, como hables con alguien de la danza, quizá la conocen menos de lo que querían, porque no hay literatura, por ejemplo, en español sobre ella, está todo en alemán. Pero sí la conocen, saben un poco que ella representa la danza expresionista y que a partir de ella, pues todo lo demás, Martha Graham o Merce Cunningham, ella es la pionera en esto, ¿no? Si hoy apareciera entre nosotros, ¿sería un artista de masas o estaría en los márgenes de una forma, no sé si generando incomodidad, a contracorriente? Hombre, ojalá estuviese en los márgenes. Porque creo que llegar a la masa es peligroso hoy en día, porque parece que todo lo que llega a la masa tiene que ser superficial y bueno, lo vemos en la literatura, en los bestsellers, donde realmente tienes que hacer algo muy malo para ganar un premio. Al final
Al final del libro aparece una frase preciosa: la danza es una creación efímera como nuestras vidas. ¿Es la novela gráfica un intento vuestro de vencer esa desaparición? Bueno, uno va cumpliendo ya años. Supongo que con 20 años posiblemente no me hubiese salido esa frase y me ha salido ahora que tengo bastante más de 20 años, pero también cuando escribes una historia de un personaje en el que empiezas prácticamente con no su infancia, pero sí, bueno, la sacamos al final de niña, con su juventud, hasta que muere y la transformamos en niña, en esa muerte quizás, hemos estado pues más de medio siglo con ella, mientras que te documentas, mientras que desarrollas el guión y luego el dibujo, Joaquín, forma parte de ti y de alguna manera envejeces con ella. Yo cuando ya llega al final y me sale esta frase es porque en realidad estoy muy identificado con ella y digo, bueno, y ahora me tengo que morir. Es muy duro esto de morirse. Así nos morimos y todos creo que Joaquín... Al final sí fue la última escena, además que dejé a cosa hecha para el final, justo terminar con además, la muerte de Ima, y además para alguien que ha empezado su primera obra a mi edad, también es una sensación de intentar. La huida de lo efímero es una cosa que además duele un poco. Te puedo contar una anécdota sobre Joaquín, que apostilla esto. Hace poco hicimos una presentación de la novela gráfica y participó con una coreografía basada en su coreografía Irene Lázaro, que es una actriz aquí de Córdoba y danzarina, vamos a decirlo así. Y Joaquín, cuando acabó el espectáculo, se fue para ella y le dijo: estoy absolutamente emocionado y con los pelos de punta. Dice, porque claro, yo la he tenido aquí dibujándola y ahora la veo encarnada, presente, y se identificaba, ¿no? Sí. Entonces nos hemos identificado tanto con ella que claro, a la hora de matarla, pues duele. Duele mucho. 3 años siendo la persona que más trata. A cierta edad llevamos aferrados a nuestros huesos los dolores del mundo. Fernando González Viñas y Joaquín Santiago García, la danza es un arte del tiempo. Gracias por vuestro tiempo en La Hora Extra. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.